Buenos días, estimados estudiantes. Para mí es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. En esta ocasión vamos a tener, según lo que nos indica nuestra programación, una breve revisión anatómica del mediastino. Importante que tenga en mente que la próxima clase será para que estudie y repase. En el portal usted encontrará una evaluación corta, la cual estará disponible desde las 18 horas hasta las 20 horas del día viernes. Entonces, mediastino. El mediastino superior se encuentra posterior al manubrio del esternón y está anterior a los cuerpos de las primeras 4 vértebras torácicas, costillas torácicas. Superiormente se encuentra la incisura yugular, que es una porción que está presente a nivel del manubrio del esternón, al borde superior de la primera costilla torácica a nivel del cuello, e inferiormente del ángulo esternal al disco de la torácica número 4 y 5. Recuerde usted aquel plano que mencionamos, que parte del ángulo esternal y discurre a lo largo del disco intervertebral entre T4 y T5, a nivel, y produciendo el mediastino inferior más inferiormente. Lateralmente usted podrá encontrar entonces la pleura parietal, produciendo esas dos cavidades ya conocidas, revisadas en las clases previas, ambas cavidades pleurales que contienen al pulmón derecho y izquierdo. Entonces, ¿cuáles son las estructuras principales dentro del mediastino superior? Revisemos brevemente cuáles podrían ser. Entonces, lo que puede encontrar a continuación son los límites mencionados. Ya esta estructura, como les repito, más inferiormente se encuentra la línea imaginaria que discurre desde el ángulo esternal hacia el disco intervertebral entre T4 y T5. Lateral se encuentran los cuerpos de las costillas T1 y T2. En la parte más anterior el manubrio del esternón, la escotadura yugular, y en la parte más posterior las vértebras correspondientes al tórax. Note la serie de estructuras presentes, vasculares, pero también de conducción de aire y de alimento. Por ende es una porción significativísima. En continuación podemos observar un corte axial a la altura del ángulo esternal, donde evidenciamos la serie de estructuras complejas que se presentan a este nivel. Podemos observar entonces justo por debajo del manubrio del esternón la glándula donde se entrenan los linfocitos durante las etapas tempranas de la vida, denominada timo. Posterior, los vasos más importantes denominados grandes vasos, una serie de nervios, la tráquea rodeada por sus anillos traqueales y más posteriormente el esófago colapsado. Recuerde que no es necesario que la vía digestiva esté permeable todo el tiempo, por supuesto que no está comiendo todo el tiempo. Por otra parte, la tráquea debe estar siempre permeable porque está respirando todo el tiempo, ¿okay? Eso se correlaciona con esta imagen, una tomografía axial computarizada en donde evidencia los ápices pulmonares y la presencia de estos vasos importantes que provienen del callado de la aorta. El timo se refiere a la estructura que está en la parte más interna de la región del manubrio del esternón, a nivel del mediastino superior. Tiene múltiples lóbulos, pero en general se distinguen dos. Tiene una forma simétrica y puede prolongarse hasta la parte más superior a nivel de la tiroides. El timo es una glándula que se puede observar con mucha frecuencia en los niños. Sin embargo, en el adulto sufre atrofia, esto secundario a que se produce una madurez en la inmunidad, de manera que los linfocitos entrenados parten a nivel de la circulación periférica y ya no necesita que se produzcan más. Pues las arterias provenientes de las arterias internas y el drenaje venoso a la vena brachiocefálica izquierda y las torácicas internas. Los linfáticos van paraesternales, tracobronquiales o de la raíz del cuello. Y es interesante saber que en la mayoría de ocasiones en las que se presenta una glándula paratiroides fuera de su localización anatómica clásica es a nivel de la región del timo, ¿de acuerdo? La vena brachiocefálica pues son posteriores al timo y están a cada lado de la unión entre las yugulares internas y las subclavias. La brachiocefálica izquierda pues da múltiples ramas, la arteria vertebral, las primeras intercostales, las intercostales superior izquierda, tiroidea inferior y la torácica interna, de las cuales provienen más adelante tímicas y pericárdicas. Tiene el aspecto o la particularidad de que cruza la línea M y se une con la brachiocefálica del lado derecho, la cual pues a la que drenan las vertebrales, también las primeras intercostales, torácicas internas y tiroideas inferiores y tímicas,
para formar la vena cava superior. Es más sencillo entenderlo en esta imagen. Observe cómo la brachiocefálica izquierda continúa justo posterior al manubrio del esternón para asociarse a su contralateral y formar juntas la vena cava superior, que permite el drenaje del miembro superior y la cabeza y el cuello. De nueva cuenta puedo observar una imagen en la cual la brachiocefálica izquierda, que se produce por la unión de la yugular y las subclavias, se asocia a su contraparte derecha para formar la cava inferior, que drena directamente al ventrículo derecho. Aurícula derecha, perdón. De la aurícula derecha al ventrículo derecho y de ahí por las arterias pulmonares hacia la circulación pulmonar para oxigenarse. Más adelante retornar por las venas pulmonares. Respecto a las venas intercostales, podemos hablar en específico de la intercostal superior del lado izquierdo, que recibe la segunda, tercera y cuarta rama intercostal, las venas bronquiales y las venas pericardiofrénicas. Usted puede observar en la imagen cómo se asocia rodeando de alguna manera la aorta torácica y el callado de la aorta para finalmente asociarse a la brachiocefálica. Pasa justo por encima del arco aórtico, lateral al nervio vago, como puede observar en esta imagen, y medial al frénico. Recuérdense que son fundamentales porque participan activamente el movimiento del diafragma, que es quien produce la respiración, y el vago pues da el nervio laríngeo recurrente, que es quien inerva las cuerdas vocales. Puede conectarse con la vena hemiácigos accesoria, el cual es un sistema que vamos a revisar más tarde. La vena cava superior, que es vertical e inicia posterior al borde del primer cartílago costal, en donde se produce la unión de las brachiocefálicas. Ya platicamos de la izquierda y la derecha, en donde la izquierda pues tiene una mayor extensión para poder conectarse con su contraparte, y termina donde drena el atrio a nivel del tercer cartílago. Entonces, si lo queremos observar en una imagen, podemos observar que justo posterior al primer cartílago costal tenemos el origen de esa vena cava superior, que drena todo el miembro superior, la cabeza y el cuello. En los rayos X esta suele estar presente a nivel del borde superolateral del mediastino. Entonces en esta imagen, por ejemplo, si nosotros tratásemos de distinguirla, justo en el punto donde estoy marcando, nosotros podríamos encontrar el paso de esa vena cava. No suele ser tan visible, sin embargo, en algunas ocasiones sí se puede distinguir con mayor facilidad, pero recuerde, en el borde superolateral del mediastino. ¿Listo? Superolateral del mediastino. Esto va a ser importante porque más adelante usted va a aprender cómo interpretar rayos X y debe hacer un análisis breve de cómo están los vasos, la silueta cardíaca y la trama vascular en el pulmón para dar un adecuado diagnóstico. ¿Qué podemos platicar respecto a estos vasos importantes? También que se utiliza con mucha frecuencia en la colocación de un catéter venoso central, que es útil para administrar transfusiones en un volumen significativo o dextrosa en altas cantidades, o para elaborar la hemodiálisis, porque usualmente pues deben tener un mayor calibre que cualquier otro vaso, que cualquier otra canalización periférica, y porque suele ser administrado un medicamento que puede producir daño en vasos pequeños. Entonces se necesita un vaso de gran volumen para poder administrar a una buena velocidad y no producir daño a nivel del epitelio de los vasos sanguíneos. Entonces en este caso lo que podemos observar es la inserción de un catéter venoso central a través de la yugular derecha y hacerla pasar luego a través de la subclavia, perdón, de la brachiocefálica, para finalmente hacerla llegar a la vena cava superior y al ventrículo del lado derecho. Es un procedimiento relativamente frecuente, hay múltiples abordajes, no puede ser solo a través de la yugular, puede ocurrir también a través de la subclavia e incluso a través de la vena femoral. La aorta tiene 3 ramas. La aorta ascendente se refiere a esa que emerge del ventrículo izquierdo a nivel del mediastino superior y luego se pliega sobre sí misma formando una especie de bastón que le denominamos el callado aórtico o el arco aórtico, y luego finaliza ese arco para continuarse de forma descendente y producir la aorta torácica descendente, y luego pasando el diafragma a la aorta abdominal. La aorta ascendente entonces termina a la izquierda del espacio que se forma entre los discos intervertebrales de la T4 y la T5. Bueno, es el mismo punto de referencia anatómico que nos ayuda a diferenciar entre el mediastino superior y el mediastino inferior.
Luego el arco aórtico es anterior y lateral a la tráquea hasta alcanzar el manubrio del esternón. De su margen superior nacen 3 ramas. Entonces, antes de discutir las ramas, veamos una breve imagen. Observe cómo del ventrículo izquierdo emerge esta aorta ascendente que luego sufre cierta curvatura que le denominamos nosotros callado aórtico o arco aórtico para luego formar una aorta descendente a nivel torácico. Asociado por supuesto a la tráquea, de alguna manera también asociado a la arteria pulmonar y al bronquio principal del lado izquierdo. Entonces, sobre esas ramas podemos platicar que el tronco brachiocefálico es la arteria más grande y es la primera rama que se origina a partir de la aorta y está justo por detrás del manubrio. Entonces, si correlacionamos la imagen con lo observado al inicio de la clase, hacemos el manubrio y justo por debajo de la brachiocefálica del lado izquierdo nosotros vamos a encontrar a nivel del manubrio la presencia de este vaso tan grande denominada arteria brachiocefálica. ¿Por qué brachiocefálica? Pues porque da irrigación al brazo y a la cabeza a través de sus 2 ramas, la subclavia derecha y la carótida común derecha. Adicionalmente al tronco brachiocefálico, que es el mayor, tenemos otros 2 vasos significativos, la carótida común del lado izquierdo y la carótida común del lado izquierdo y la arteria subclavia del lado izquierdo. Entonces, es importante tener en mente que en cuanto a lateralidades, la irrigación de la cabeza y los brazos que parte del arco de la aorta es diferente, tomando en cuenta que la subclavia y la carótida común del lado derecho emergen juntas en un vaso denominado tronco brachiocefálico, mientras que en el lado izquierdo emergen de forma separada, siendo la segunda y tercera rama. Primero la carótida común y luego la subclavia del lado derecho, del lado izquierdo. Disculpe. Puede ver en la imagen, ¿verdad? Observa el tronco brachiocefálico que más adelante da origen a la subclavia derecha y a la carótida común derecha. Mientras que la segunda y tercera rama, más hacia el lado izquierdo, dan la carótida común izquierda y la subclavia del lado izquierdo. ¿Listo? Que listo. Muy bien. El ligamento arterioso se refiere a una estructura que conecta el vaso, 2 grandes vasos, la arteria pulmonar, junto con el callado de la aorta, y eso ocurre debido a que durante la vida embrionaria nosotros no hacemos intercambio de oxígeno, los pulmones están colapsados en el embrión y la sangre oxigenada viene a nosotros a través de la placenta, entonces no necesitamos que nuestro corazón envíe sangre a los pulmones. Entonces a través de ese ligamento, que en la vida fetal es un vasito, pues hace cortocircuito los vasos que van hacia los pulmones y en vez de ir a los pulmones van a toda la circulación. Conforme nosotros nos desarrollamos, ese vaso va sufriendo atrofia y luego se forma tejido fibroso para finalmente producirse en el adulto ese ligamento arterioso. Como le repito, es fundamental en el embrión para produciendo el conducto arterioso en la vida fetal, conectando el tronco pulmonar con el arco aórtico para evitar el paso a los pulmones en el desarrollo y pues después de nacer se produce atrofia, ¿no? Pacientes en algunas ocasiones pueden tener permeabilidad del ligamento arterioso y eso les condiciona a tener enfermedades que producen hipoperfusión de los tejidos. Muy bien, una patología frecuente a nivel de del callado de la aorta es la estenosis aórtica. Es congénita y se produce porque hay una disminución en el diámetro del vaso y depende de en qué momento se encuentre la disminución va a producir cierta sintomatología. Por ejemplo, si la estenosis se produce después de las 3 ramas más importantes, es decir, después de la subclavia del lado izquierdo, entonces la hipoperfusión o la disminución de la perfusión sanguínea va a ser en todo lo que está desde el pecho hacia los miembros inferiores. Mientras que si la estenosis se produce antes de la subclavia del lado izquierdo, como usted sabe que la subclavia izquierda es quien irriga todo el brazo del lado izquierdo, entonces también va a tener hipoperfusión del brazo izquierdo, así como del resto del cuerpo. Este tipo de enfermedades favorece la circulación colateral, es decir, los tejidos en el organismo no reciben suficiente oxígeno, de manera que el organismo debe buscar alternativas para obtener suficiente irrigación en los tejidos. Y entonces hace que otros vasos que también provienen de la aorta, pero que están a diferente altura, empiecen a aumentar cada vez más y cada vez más y cada vez más de tamaño.
Es el caso en específico de las arterias intercostales que provienen de la aorta torácica y se puede observar en los rayos X que esas arterias aumentadas de tamaño producen una especie de muesca a nivel de las costillas. Ese es un signo clínico que nos ayuda a determinar que el paciente muy probablemente esté experimentando una estenosis aórtica porque hay un aumento del calibre de los vasos intercostales y esos vasos intercostales van produciendo muescas a nivel de las regiones más proximales de las costillas. Esta es una enfermedad muy interesante que se llama situs inversus, se le conoce también como síndrome de Cartagena, en el cual durante la vida embrionaria se produce una malrotación de las estructuras y entonces la lateralidad es totalmente opuesta. De manera que el corazón, en vez de estar orientado hacia la izquierda, está orientado hacia la derecha, la burbuja gástrica se encuentra del lado derecho, el hígado se encuentra del lado izquierdo, es decir, es una cuestión de oposición. También se le conoce como la enfermedad de los cilios inmóviles, porque son los cilios, que son unas pequeñas estructuras presentes en nuestras células, las que permiten el cambio, las que permiten ese movimiento de lateralidad. Y cuando eso falla, por supuesto, pues ocurre debido a una falla, un par de fallas estructurales a nivel de esas células que tienen cilios. Entonces lo interesante de este caso es que usted puede observar un paciente con síndrome de Cartagena, ¿verdad? O situs inversus, que tiene dextrocardia, es decir, que el corazón en vez de estar en su posición natural se encuentra hacia la derecha. Dextro de derecha, cardia, corazón. ¿Okay? Entonces, la silueta cardíaca está orientada en un sentido opuesto. Observe cómo la cúpula diafragmática del lado izquierdo es la que está aumentada de tamaño, porque ahí está el hígado, que suele estar del otro lado, en la cúpula diafragmática del lado derecho. Y la burbuja gástrica está, pues, en su contraparte, ¿verdad? Del lado derecho, donde debería estar, de hecho, el hígado. Otra patología interesante a nivel de la aorta se denomina disección aórtica. Entonces la aorta está fijada a su posición en múltiples ocasiones. Cuando emerge del ventrículo izquierdo es una, cuando pasa a través del diafragma es otra, y cuando emergen los primeros vasos o sus primeras ramas, la brachiocefálica, la subclavia derecha, perdón, la subclavia izquierda o la carótida común derecha, izquierda, permiten su fijación. Pero el resto de porciones que usted conocerá bien de la aorta, pues no están fijadas totalmente. Entonces, a la hora de un accidente de tránsito o a la hora de un trauma por desaceleración, entonces se producen fuerzas de cizallamiento que lo que hacen es romper la continuidad del epitelio aórtico y hacer que se acumule justo por debajo de las capas más superficiales del vaso sangre. Puede ocurrir también como complicación de un aumento súbito de la presión arterial. Y pues hay múltiples formas de calificarlo, ¿verdad? Están las escalas de Stanford, en que las dividen tipo A y tipo B, con base si está afectada aorta ascendente o aorta descendente, o las escalas de DeBakey, que pues nos permiten dividirla en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El manejo depende de la escala mencionada y de la causa principal de la enfermedad, siendo en algunas ocasiones, por ejemplo, las producidas por hipertensión arterial tratadas de forma médica sin necesidad de producir una intervención quirúrgica. La tráquea y el esófago. La tráquea entra en el mediastino superior sobre la línea media y usted la puede palpar a nivel de la incisura yugular. El esófago está localizado posterior a la tráquea y está anterior a la columna vertebral. Entonces el orden adecuado de las estructuras sería tráquea, esófago, columna. En el mediastino superior ambas estructuras se cruzan por la áfigos, que está del lado derecho, y por el arco de la aorta, que está del lado izquierdo. Un landmark importante, hablando anatómicamente, es que la tráquea se bifurca a nivel del plano del ángulo esternal entre T4 y T5 en el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Debe recordar esta discusión porque en la clase previa platicamos de que hay más posibilidades de que objetos queden incrustados a nivel del bronquio principal derecho porque es más vertical, más descendente y más ancho. ¿Okay? Esa división se produce, como le repito, a nivel de T4 y T5. El esófago continúa hacia el mediastino posterior. Entonces retomamos, seguimos hablando de mediastino superior, pero pues en específico realzamos un corte axial un poco más inferior, un par de centímetros más abajo del previo, en donde podemos observar lo mencionado. Ahora usted observa el manubrio esternal, la presencia del timo, probablemente este paciente sea joven, porque todavía tiene timo, los adultos ya casi no tienen. El arco de la aorta con sus 3 ramas,
la vena cava superior que se produce por la unión de la brachiocefálica derecha e izquierda, la tráquea con sus anillos traqueales y posterior a la misma la presencia del esófago colapsado y la columna vertebral. Todo eso lo puede correlacionar con la siguiente tomografía computarizada. Tome en cuenta que a este paciente se le administró medio de contraste, por ello es que puede observar realzados los vasos sanguíneos. Lo mismo en una imagen, ¿verdad? Observa el plano que se produce a nivel del ángulo external, ¿verdad? Y que esa línea imaginaria se hace hacia posterior, pues se atraviesa el disco intervertebral entre T4 y T5 y pues presenta las estructuras mencionadas, ¿verdad? La carina o el punto donde se divide la tráquea en bronquio principal derecho e izquierdo, que está a ese nivel entre T4 y T5. Y en la parte más superior, pues toda esa hilera de anillos cartilaginosos que permiten que se aperte. Buenos días, soy la Gemma Richardson, soy doctora del Reino Unido. Y hoy vamos a hablar de dos nervios muy importantes en la anatomía del tórax. El phrenic nerve o el nervio frénico y el vagus nerve o el nervio vago. Ambos atraviesan el mediastinum, pero cumplen funciones muy diferentes y siguen trayectos anatómicos muy distintos también. Primero orientémonos. El mediastino es el espacio central del tórax situado entre los pulmones. En este espacio encontramos estructuras fundamentales como el corazón, los grandes vasos, la tráquea, el esófago y varias estructuras nerviosas importantes. Entre esas se encuentran el nervio frénico y el nervio vago. Aunque estos dos nervios pasan relativamente cerca uno del otro, tienen trayectorias distintas que nos ayudan a diferenciarlos anatómicamente. Una regla sencilla para recordarlo es su relación con la raíz del pulmón. El nervio frénico pasa por delante de la raíz del pulmón, descendiendo por la superficie del pericardio hasta llegar al diafragma. En cambio, el nervio vago pasa por detrás de la raíz del pulmón y continúa su recorrido formando plexos nerviosos alrededor del corazón, los pulmones y el esófago. Una forma fácil de recordarlo es el frénico va por delante y el vago por detrás. O en inglés, the phrenic goes ahead and the vagus goes behind. Ahora centremos primero en el nervio frénico. El nervio frénico se origina en las raíces cervicales C3, C4 y C5 de la médula espinal. Existe un famoso mnemónico en anatomía que dice C3, C4 y C5 mantienen el diafragma vivo. O, si quieres decir en inglés, which has a better rhyme, you would say C3, 4, 5, keep the diaphragm alive. Espero que te ayudaba a recordar eso. Este nervio tiene una función principalmente motora, ya que inerva el diafragma, el músculo principal de la respiración. Cuando el diafragma se contrae, se expande la cavidad torácica y entra aire en los pulmones. Además de su función motora, el nervio frénico también lleva fibras sensitivas procedentes del diafragma, del pericardio y del parte pleura mediastínica. Desde el punto de vista clínico, esto es muy importante porque una lesión del nervio frénico puede provocar parálisis del diafragma. Eso puede ocurrir en traumatismos cervicales, lesiones de la médula espinal o durante cirugías en la tórax o el mediastino. Cuando el diafragma está paralizado, puede moverse de forma paradójica durante la respiración, elevándose en lugar de descender durante la inspiración. Otra implicación clínica muy interesante es el fenómeno del dolor referido. Como el nervio frénico se origina en las raíces
C3 hasta C5, la irritación del diafragma puede producir dolor que se percibe en el hombro. Por ejemplo, en enfermedades abdominales como la inflamación de la vesícula biliar, un absceso hepático o irritación subfrénica, el paciente puede sentir dolor en el hombro debido a esta conexión nerviosa. Ahora pasemos al nervio vago. El nervio vago es el principal nervio del sistema parasimpático en el tórax y el abdomen. Su función principal es regular las actividades del organismo relacionadas con el estado de reposo y digestión, o en inglés, rest and digest. Esto incluye disminuir la frecuencia cardíaca, aumentar la actividad del sistema digestivo y regular funciones en los pulmones y el tracto gastrointestinal. Entre las estructuras importantes que controla el nervio vago se encuentran el sinoatrial node, que actúa como el marcapasos natural del corazón, y también el atrioventricular node, que regula la conducción eléctrica entre las aurículas y los ventrículos. Cuando el nervio vago se activa, produce una disminución de la frecuencia cardíaca y ralentiza la conducción eléctrica a través del nodo auriculoventricular. En algunos casos, una estimulación excesiva del nervio vago puede causar una caída brusca de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Esto puede provocar vasovagal syncope, un tipo de desmayo que ocurre cuando el sistema nervioso parasimpático se activa de forma exagerada. Este tipo de síncope puede desencadenarse por dolor intenso, estrés emocional, deshidratación o permanecer de pie durante mucho tiempo. Curiosamente, los médicos también pueden aprovechar este efecto del nervio vago para tratar algunos trastornos del ritmo cardíaco. En casos de supraventricular taquicardia, I just said that in a very Spanish accent, but it's supraventricular tachycardia, maniobras como la maniobra de Valsalva o el masaje del seno carotideo pueden aumentar el tono vago y disminuir la conducción a través del nodo auriculoventricular, ayudando a detener la arritmia. Si la estimulación vagal es excesiva y provoca un bradicardio peligrosa, se puede administrar atropine, un medicamento que bloquea los efectos del sistema parasimpático y aumenta la frecuencia cardíaca. Para resumir las diferencias principales entre estos dos nervios. El nervio frénico se origina en las raíces cervicales C3 a C5 y es fundamental para la respiración porque controla el diafragma. El nervio vago, en cambio, se origina en el tronco encefálico y es el principal regulador parasimpático del corazón, los pulmones y el sistema digestivo. Una forma sencilla de recordar estas diferencias es: el frénico respira y el vago regula. Y anatómicamente, frénico por delante del pulmón, vago por detrás del pulmón. Y olvidas nunca C345, keep the diaphragm alive. Ese me ayudaba mucho en muchos exámenes. Si recuerdas estas ideas clave, la función respiratoria del frénico y el control parasimpático del vago, podrán comprender gran parte de la relevancia clínica de estos nervios en la anatomía del tórax. Muchas gracias. Entonces,
En el mediastino superior hay nervios, los más importantes son los vagos y los frénicos. El nervio vago entonces atraviesa el mediastino superior y posterior en su trayecto hacia el abdomen, es decir que hay una porción del vago que es anterior, una rama del vago, en específico el vago izquierdo, y el vago derecho pues es más posterior. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos dan inervación parasimpática a través de las vísceras torácicas. Recuerde que parasimpático se encuentra más cefálico caudal y el simpático se encuentra más a lo largo de la región torácica y abdominal. Sus aferencias viscerales transmiten información fisiológica y pues permite también reflejos. Por ejemplo, respuestas al estímulo parasimpático y también distensión de vísceras, pero no transmite dolor propiamente, sino pues arcos reflejos. Entonces hay diferencias anatómicas significativas entre el vago derecho y el vago izquierdo. Podemos mencionar, por ejemplo, que el vago derecho entra al mediastino entre la brachiocefálica derecha y el tronco brachiocefálico y desciende hacia la tráquea, cruzando su cara lateral, pasando por detrás del pedículo pulmonar y antes de llegar al esófago lo cruza el arco de la vena ácigos, mientras que el vago del lado izquierdo entra en el mediastino superior entre la brachiocefálica derecha y el tronco brachiocefálico también, desciende hacia la tráquea y cruza hacia el lateral y pasa por el pedículo pulmonar izquierdo en este caso. Usted puede observar las diferencias en el siguiente diagrama. Por ejemplo, en este corte sagital, observamos la parte interna, retiramos el pulmón y observamos el hilio pulmonar y el pedículo pulmonar. Y usted puede observar el vago como desciende lateral hacia la tráquea y posterior hacia el bronquio principal del lado derecho. De forma contralateral, usted puede observar cómo desciende y se relaciona el nervio vago a la aorta y pasa posterior al bronquio principal del lado izquierdo. ¿Okay? Muy bien. Bueno, los nervios frénicos se originan principalmente de C4, pero también se contribuye a C3 y C5. Descienden por el tórax para dar inervación motora y sensitiva al diafragma, fundamental en la respiración. No podríamos respirar si tuviéramos afección a ese nivel. Es por eso que los traumas, cuando hay afección del tronco cerebral y se ve afectado al menos C3, el trauma se produce al menos a la altura de C3, ese paciente va a tener una falla ventilatoria inminente y usted debe pensar en intubarlo. Pues esos nervios descienden por el tórax para inervación motora, como le repito, y también llevan sensibilidad a la pleura mediastínica, ¿no? Es decir, si usted tiene una neumonía que le produce una irritación de la pleura, el dolor se va a conducir a través de los nervios frénicos y puede producir dolor referido. ¿Okay? Entonces, de la misma manera en la que podemos discutir la lateralidad de los vagos, podemos platicar la lateralidad de los nervios frénicos. Pues aquí hay un breve resumen para que les dé una leída. La verdad que morfológicamente pues no hay una diferencia anatómica tan significativa, pero sus relaciones son las que son importantes. Puede ver en esta imagen cómo desciende entonces el nervio mencionado. En este caso estamos hablando de los nervios vagos. Es una cuestión importante e interesante, ¿verdad? Si usted sufre una lesión, por ejemplo, se produce un aumento del tamaño de la aorta. Esa puede comprimir el nervio y como sabemos que el nervio laríngeo recurrente, que es quien produce la inervación de las cuerdas vocales, es rama del vago, podemos sufrir también ronquera si se produce una compresión de ese nervio vago. ¿Okay? Entonces, eso nos ayuda a pensar también en el paciente, cuando abordamos el paciente con ronquera, en descartar otro tipo de patologías un poco más complejas. Por supuesto, no son las más frecuentes, pero pues también en un paciente que no responde a la primera línea de tratamiento, por ejemplo, podría valorarlo. Bueno, entonces, el conducto torácico se refiere a una estructura linfática de gran calibre que recoge la linfa de una gran porción del cuerpo, entra en el mediastino, un poco a la izquierda de la línea media, siempre a nivel entre T4 y T5, por eso es tan fundamental ese punto anatómico, y asciende posterior al arco de la aorta y a la porción inicial de la subclavia entre el esófago y la pleura mediastínica. ¿Okay? Ahora bien, cambiando de perspectiva, ya platicamos un poco de esas estructuras que están por encima de ese plano anatómico imaginario que se produce entre el ángulo del manubrio y el esternón, y esa línea imaginaria entre T4 y T5. Bueno, ahora hablemos de lo que está por debajo y posterior al pericardio, es decir, el mediastino posterior. Entonces, el mediastino posterior se ubica posterior al saco pericárdico y al diafragma y anterior a los cuerpos vertebrales torácicos.
Entonces se extiende desde el plano del ángulo external, como ya lo sabe, ese punto de referencia atómico es fundamental, hasta el diafragma. Y pues tiene principalmente el esófago, la aorta torácica, los sistemas ácigos, que son la vena ácigos y la hemiácigos, el conducto torácico, troncos simpáticos y nervios espláticos. Bien, entonces el esófago se refiere a un tubo muscular que suele medir entre 25 a 30 centímetros y que va desde el borde inferior del cricoides hasta el cardias gástrico, es decir, al nivel de C6 hasta T11. Desciende por delante de los cuerpos vertebrales y generalmente sobre la línea media. Cerca del diafragma se desplaza hacia adelante y a la izquierda y atraviesa el hiato esofágico a nivel de T10 en la región cardial. Entonces, a la derecha está relacionado con la pleura mediastínica, posteriormente se relaciona con el conducto torácico, anteriormente se relaciona con la arteria pulmonar derecha, el bronquio principal izquierdo y el atrio izquierdo, así como el diafragma. Recuerde que también a la izquierda se asocia con la aorta torácica y presenta 4 estrechamientos. Dos de ellos son compuestos, es decir, en algunas literaturas pueden mencionar que son 3 únicamente, pero usted sabe que el tercero es un estrechamiento compuesto. ¿Okay? Entonces, el primer estrechamiento se produce en el punto en donde la faringe se une con el esófago. Cuando me refiero a estrechamiento, son puntos en donde los alimentos o el contenido del esófago se puede quedar trabado, puede no tener paso. Se puede producir uno a nivel del arco aórtico y la compresión por el bronquio principal izquierdo y a nivel del hiato esofágico, que es el momento en el cual el esófago pasa hacia el abdomen. ¿Qué vasos sanguíneos están relacionados al esófago? Pues su irrigación proviene de las ramas esofágicas de la aorta torácica, arterias bronquiales y la gástrica izquierda, que es rama del tronco celíaco, que a su vez es rama de la aorta abdominal. El drenaje venoso va hacia la ácigos y el hemiácigos, también hacia la gástrica izquierda, que es parte del drenaje abdominal. Y el drenaje linfático va a mediastínicos posteriores y gástricos izquierdos. Entonces, lo que usted puede observar a continuación es un diagrama que pues, trata de ejemplificar el paso del esófago posterior a la tráquea, desciende verticalmente. En este caso no se puede observar la primera estrechez, que es el punto donde la faringe se conecta con el esófago, pero sí la segunda y tercera, que es producida por el paso de la aorta y el paso del bronquio principal izquierdo, y la tercera, la cual es producida por el paso del esófago a través del hiato diafragmático. Los nervios que recibe el esófago provienen de los vagos y troncos simpáticos. La porción superior con músculo estriado recibe fibras también del vago. La porción posterior del músculo también recibe fibras parasimpáticas que hacen sinapsis en los plexos entéricos, y el dolor a nivel del esófago viaja por fibras que acompañan troncos simpáticos y nervios espláticos. Es decir, el dolor está conducido por el simpático en el esófago. Los vagos derecho e izquierdos forman el plexo esofágico. Ya sabe que en anatomía un plexo se refiere a una red de nervios compleja que produce inervación de múltiples estructuras. Cerca del diafragma sus fibras se convergen para formar los dos troncos vagales, el anterior y el posterior. El anterior deriva del vago del lado izquierdo, como le mencioné con anterioridad, y el posterior deriva del vago derecho. A continuación en la imagen puede observar lo mencionado, como el vago izquierdo pues discurre a lo largo por debajo de la aorta o del arco aórtico, por encima del bronquio principal izquierdo, y cómo se fusiona con las ramas que provienen del vago derecho que pasa posterior para formar esta estructura que inerva el esófago, el denominado plexo esofágico. A continuación puede ver una imagen de un cáncer de esófago. Entonces, las causas más frecuentes de cáncer de esófago son secundarias al denominado esófago de Barrett, que es una metaplasia esofágica en donde las células del esófago cambian su tipo para volverse células gástricas. Entonces a este paciente se le realizó una endoscopía y cercano a cardias o al hiato esofágico se observó esta lesión. Entonces, como mencionábamos, el esófago de Barrett se refiere a una metaplasia abdominal que se produce secundario a el reflujo gastroesofágico por insuficiencia del esfínter esofágico superior, por el esfínter esofágico inferior, o bien por un rebalse o exceso de producción de reflujo gástrico. Entonces ese líquido ácido produce lesiones a nivel de las células del esófago y hace que las mismas cambien su morfología para volverse células del estómago. Entonces, cuando usted tiene células del estómago en el esófago, esas células son muy susceptibles a producir neoplasias, y esas neoplasias
pues son cáncer. El tratamiento es complejo, multidisciplinario, porque es difícil de forma quirúrgica accesar a ese nivel. Recuerde que está pasando a través del diafragma y hay muchas estructuras, el pericardio, el corazón, etcétera. Entonces la mejor forma de tratarlo es la prevención. La aorta torácica, que es la continuación de la aorta descendente desde el borde inferior de la vértebra número 4 hasta la vértebra número 12, desciende a la izquierda de la columna y luego se va hacia la línea media. Observe cómo se va lateralizando hacia la línea media. Pasa por el hiato aórtico posterior al diafragma, ¿verdad? Lateral a los pilares del diafragma. Y sus ramas pues, son ramas pericárdicas, ramas bronquiales, esofágicas, mediastínicas, intercostales, como las puede ver en la imagen. Estas son esas ramas que le platico que se aumentan de diámetro cuando el paciente sufre estenosis aórtica. Entonces, al aumentar de diámetro producen una muesca en las costillas. Eso es lo que observábamos en los rayos X. Las frénicas inferiores y superiores, perdón, las frénicas superiores y las subcostales. Finalmente podemos hablar de las venas, de los sistemas ácidos, que son una serie de sistemas venosos que lo que hacen es recoger todo el drenaje venoso de las estructuras a nivel torácico, en donde pues pueden recibir también sangre de vísceras torácicas y son importantes porque son vías colaterales entre la cava inferior y la cava superior. Sus componentes son las venas ácigos, las hemiácigos y las hemiácigos accesorias. Entonces, en esta imagen puede observar cómo esas venas intercostales se fusionan a nivel de la línea media para formar esos troncos venosos. En este caso, el que está más lateral derecho se refiere al sistema ácigos y los dos pequeños sistemas que están laterales, más hacia la izquierda, son los hemiácigos, hemi de mitad, la mitad del ácigos arriba y la otra mitad del ácigos abajo. Entonces, la ácigos se origina en la unión de la vena entre las lumbares derechas y las subcostales derechas y entra al tórax por el hiato aórtico o por el pilar del diafragma. Asciende a la derecha por el conducto torácico, como lo mencioné, y desemboca en la cava superior. Entonces, observe la desembocadura que se produce a nivel de la ácigos hacia la cava superior. Entonces, cuando mencionábamos en la afirmación previa que puede ser una vía colateral, quiere decir que cuando hay un fallo del drenaje de la cava superior, que usted sabe que se forma por la brachiocefálica izquierda y derecha, cuando se produce una falla, la vena ácigos también puede ayudar a absorber un poco de todo ese drenaje y favorecer pues, que el sistema no se rompa por completo. De la vena ácigos también podemos saber que recibe venas intercostales posteriores derechas, hemiácigos, semiácigos accesorias, esofágicas, mediastínicas, pericárdicas y bronquiales. Ahora, las venas hemiácigos se originan de las uniones entre las venas lumbares ascendentes y las subcostales, por supuesto el lado izquierdo, entre el tórax por el pilar izquierdo o por el hiato aórtico, pues descienden y ascienden por el lado izquierdo para cruzar a la línea derecha a nivel de la vértebra T9 y así unirse a la ácigos, ¿verdad? La imagen lo puede observar como a nivel de T9 pues se vuelven a asociar de vuelta a la ácigos, estos dos sistemas hemiácigos. Las hemiácigos accesorias pues descienden del lado izquierdo también, pero pues existen aproximadamente a nivel de T8, cruzan la columna para dar a la ácigos también y suelen conectarse con las intercostales superiores. El conducto torácico se refiere a la mayor estructura linfática en el organismo, la cual retiene toda la linfa, producto de todo ese drenaje, ¿verdad? La linfa, como usted sabrá, se refiere a una serie de estructuras que drenan la sangre y los desechos de los tejidos, pero solo drenan proteínas y moléculas que son muy grandes para entrar en las venas. Entonces, lo linfático es una especie de desagüe para elementos más grandes, en donde también van los kilomicrones, por ejemplo, a nivel del intestino delgado. Entonces entra en el tórax por el hiato aórtico posterior a la aorta y asciende entre la aorta y la vena ácigos posterior al esófago, ¿no? Y a nivel de T5 pues cruza a la izquierda y desemboca en el nivel de la subclavia. Se puede observarlo en verde, miren, la cisterna es del quilo, que es parte del conducto torácico, y cómo asciende luego para finalmente asociarse a la vena subclavia del lado izquierdo. También hay inervación, que es importante. Los troncos simpáticos son cordones del sistema simpático que recorren mediastino posterior y tienen 11 a 12 ganglios conectados. ¿Okay? Superiormente pues están localizados en el cuello de las costillas e inferior en la cara lateral de los cuerpos vertebrales. Es más sencillo entenderlo a nivel de esta imagen. Observe cómo esas estructuras descienden en forma de cadena ganglionar
Y pues estas son las que dan esos ramos grises que van a dar inervación simpática, ¿no? Recuerde que el simpático se refiere a ese sistema que nos domina en momentos de estrés o ansiedad para darnos respuestas de correr, huir o pelear. Y hay ramos de los ganglios y nervios esplácnicos, que son 5 torácicos superiores que emiten ramos simpáticos postganglionares para la víscera torácica, 7 inferiores, y esos ramos pues dan nervios mayores y menores, y el esplácnico mayor termina en el ganglio celíaco, el menor en el ganglio aórtico renal, mesentérico superior regional y el inferior en el ganglio aórtico renal. Gracias por su atención, es un gusto saludarlos. Cualquier duda o pregunta pueden comunicarse con mi persona a través del correo electrónico. Bendiciones.